Muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama buscar B y buscar H. Estas dos funciones nos ayudan mucho a nosotros en el ámbito de cuando tenemos cúmulos de grandes información, ¿cierto? O sea, tenemos conjunto de datos muy grandes o datasets muy grandes o también pues pequeños y que queremos en algún momento encontrar alguna información que, que tenemos en esos conjuntos de datos. Para esta primera práctica con Buscar B, vamos a ver eh, cómo podemos encontrar, por ejemplo, todos los empleos, ¿cierto? Todos los títulos de empleo a través del año, ¿cierto? Vamos a trabajar el año como nuestra, digamos, nuestra ancla para poder hacer el Buscar B. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo un buscar B o un buscar H, en este caso el buscar B va a trabajar de manera que, de esta manera, ¿cierto? De todo lo que es vertical. ¿Para qué? Él va a venir y cuando yo le diga a él que nuestra ancla, ¿cierto? En este caso va a ser la llave, va a ser 2020, puede ser un número, puede ser también ese número, ese ítem, o puede ser un número de cédula, o puede ser, por ejemplo, el número de código de barra de un producto, ¿cierto? Entonces, en ocasiones nosotros podemos tener bases de datos, por ejemplo, como en este caso yo tengo esa base de datos, pero vamos a suponer que yo acá no trabajo, solamente traigo el año y quisiera no tener que empezar a copiar y pegar, sino que de una manera organizada yo me pudiera traer esos datos. Muchas veces en esas bases de datos que estamos trabajando nosotros, podemos tener como cierta cantidad de campos o de datos de esa base, pero necesitamos otros adicionales. Y entonces en ese caso tenemos que tener una llave o un campo ancla que nos ayude a nosotros a poder allá buscar la información y podernos la traer para donde necesitamos. Vamos a hacer una primera práctica para que veamos de qué estamos hablando. Entonces aquí le voy a colocar cruce, por ejemplo, ¿cierto? Lo que quiero es traerme los campos, el campo, perdón, que se llame el título de empleo, ¿cierto? Entonces, en ese caso que hice yo, copié para nuestro video esta columna. Normalmente nosotros en nuestra vida laboral vamos a encontrar que los diferentes sistemas de información o software van a arrojar informes. Y muchas veces entonces decimos, es que yo necesito comparar, por ejemplo, las ventas, necesito traerme, por ejemplo, los clientes que tengan, no sé, una taxonomía o una variable que sea particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que hayan comprado en los últimos 3 meses. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos software o esos sistemas de información traen la información segmentada en algunos, pues, por partes. Entonces, a veces hay que unirla. Y por eso usamos ese tipo de herramientas, de funciones de buscar B y buscar H. Entonces, acá le voy a dar en la primera, le voy a dar igual y le voy a dar buscar, como siempre ya hemos visto, buscar B, pues está buscar H, que ahorita lo vamos a ver. Le voy a dar clic en buscar B, voy a abrir pues el ayudante para que ustedes lo vean. Y acá tenemos el valor buscado. El primer campo que nos está diciendo es va a ser el valor buscado, es el valor que yo voy a comparar, el valor llave, el valor ancla que necesito para poder traerme la información. Entonces yo le voy a decir que está en la celda A2, que es este año 2020, y luego me pregunta cuál es la matriz o tabla que vamos a buscar, entonces yo le voy a decir que va a estar en esa matriz, ¿cierto? Y la señalo toda completamente. Le voy a dar F4, ¿cierto? ¿Para qué? Para decirle, no se puede mover de esa matriz, siempre vas a estar, digamos, como cuando veamos el tema de función de celdas relativas y absolutas, así que es absolutamente se quede ahí en esa matriz. Luego le digo el indicador de columna. ¿Qué es el indicador de columna? En mi matriz, acá en mi matriz, yo tengo, yo señalé 4 columnas en total, ¿cierto? Señalé el año de trabajo, ¿cierto?
el nivel de experiencia, el tipo de empleo y el título de empleo. ¿Por qué las cuatro? Porque vemos que el título de empleo está en la cuarta posición de las columnas. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Siempre hay que tener presente algo y es que es necesario que nuestro campo llave o ancla va a estar va a leer de izquierda hacia la derecha. Entonces siempre va a estar de primeras para que él pueda hacer esa búsqueda. Entonces yo le voy a decir que vamos a traer la columna E, que es la 4, ¿cierto? Y el rango le va a decir que es falso. Que si no lo encuentra, que me diga falso. Inmediatamente me trae data science. Si yo llego y despliego estos hacia abajo, él me va a empezar a traer los que él observe. ¿Qué pasa? Acá vamos a ver que él viene y busca, ¿cierto? Viene y busca. Siempre me va a traer el primero que encuentre. ¿Listo? Cuando de pronto veamos que sea, digamos, un valor repetido. Me hago entender. Miren que acá nos está trayendo siempre Data Science. ¿Pero por qué? Porque él viene acá, él viene, busca 2020, ¿cierto? Y él viene 2020 es Data Science, el primero que encuentra, ¿cierto? Podríamos decir, ese otro 2020 es de Machine Learning, ¿cierto? Para que nos traiga la información. Pero miren lo importante de uno observar y analizar antes de poder buscar la información, cómo la va a traer. Por eso quise hacerles este ejemplo, porque él viene y el primero que encuentra va a ser Data Science, porque él viene acá así, ya, yo tengo 2020, pero él viene y busca Data Science. Si a este 2020 le pusiéramos, por ejemplo, guión 1, ¿cierto? Él no nos lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque acá no tenemos 2020-1. Pero si tuviéramos un 2020-1, créame que lo pone, ¿cierto? Lo pondría. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos dice que no existe, ¿cierto? Y aquí ya lo trae. Machine Learning es Science. Es Machine Learning Science, ¿cierto? Mírenlo ahí. Entonces, lógicamente hay que empezar a organizar, en el caso que yo tuviera un cliente con diferentes fechas, por ejemplo, bueno, con fechas diferentes sería lo mejor, pero si tuviera con la misma fecha o por ejemplo varios productos con la misma fecha, habría que mirar entonces ahí hacer un trabajo de organizar los datos para poder traer la información. Muy bien, eso fue un gran ejemplo que podamos observar con buscar A, B. Vamos a ver uno pequeño con buscar H, ¿cierto? ¿Cómo va a funcionar buscar H? Aquí ya funciona de la manera diferente. O sea, si buscar B era hacia las columnas, hacia abajo, buscar H es hacia las filas, ¿cierto? O sea que buscar H nos va a decir fila por fila qué es lo que quiere buscar. En este caso tenemos unos cargos de los mismos que teníamos en la base de datos anterior. Tenemos los años y la cantidad de pronto de personas que tenemos en esos años por cada uno de los cargos. Entonces, por decir, yo le voy a decir acá, igual buscar H. Yo le voy a decir a él, voy a traer al ayudante y le voy a decir a él, vea, el valor buscado va a ser el 2020. Te vamos a buscar en el 2020, o también le podemos decir 2021. En este caso voy a aplicar esta fila acá, esa celda, y cada vez que yo digite 2020, 2021 me va a traer la información que necesito. La matriz a buscar va a ser esta de acá, ¿cierto? Y el indicador de filas, entonces acá es donde viene lo interesante. Le tengo que decir cuál es la fila que yo quiero obtener. Por ejemplo, yo quiero obtener en ese caso los data science de 2020, que son ¿cuántos? 8, ¿cierto? Yo quiero obtener este dato. Pero si yo quisiera, por ejemplo, tener los big data del 2021, entonces tendría que decirle, vea, esta es la fila 1, la 2, la 3, la 4, ¿cierto? En este caso vamos a decirle que es la 2, que es la de los data science. Y acá le ponemos false para que sea pues, más la fórmula nos diga si está mala, que está falso. Listo. La aceptar. Mire que inmediatamente me trae los 8.
Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí 2021? ¿Cierto? Me pone 9. ¿Y qué pasa si yo acá en vez de 2 le pongo 4? ¿Sí? Mire que me trae me trae 6, que son ¿quién? Los Big Data Engine. Entonces miremos cómo estas dos funciones, buscar B y buscar H, nos facilitan mucho la vida. Ahora, quiero invitarte a algo, que por favor puedas hacer un buscar B y un buscar H usando la función concatenar. ¿Qué quiero que hagas? Quiero que imagines un código de barras o un código X, por ejemplo, por letras y números, XCB-123. Crea una base de datos con códigos hacia abajo y luego con nombres de productos. Carro, puede ser casa, ¿sí? ¿Qué crees? Y luego este código, luego lo partes en otra hoja y practica el buscar B con esa función concatenar. Créeme que es una gran experiencia empezar a combinar todo eso que hemos visto hasta ahora del curso para que logres así desarrollar un poco más esas habilidades. Espero puedas poner en práctica todo lo aprendido. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.